Bueno, vamos a empezar con nuestra próxima entrevista. Estábamos hojeando con Danilo, ¿no? Quedamos un poco distraídos por las maravillosas imágenes y todo lo que nos imaginamos de sabores de este nuevo libro, porque ya está disponible el libro Ollas, un libro con historia y técnicas, recetas además de secretos de la comida de olla de alrededor del mundo, realmente. Pero para conocer todos los detalles vamos a recibir a Mauricio Pizar del colectivo Garage Gourmet. Bueno, bienvenido. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la selección y las zonas del mundo que están acá? Que estoy hojeando y es impresionante, desde África, Sí, Europa. son 70 recetas de ollas del mundo, hicimos selección continental. Pero también para llegar a ese listado de ollas, hicimos como lo que se nos venía a la memoria y como en la cultura de las ollas más famosas que hay. Entonces aparecen lentejas con chorizo, puchero, todas las ollas, y después rastreamos qué país, porque muchos no era el país que nos imaginábamos. Claro, y además todas con una presentación muy explicativa de la receta, ¿no? El grado de dificultad, los ingredientes. A mí a veces que yo cocino como medio rápido, cuando te ponen 200 gramos de zanahoria, ¿no? Y acá Claro, está todo muy bien explicado. No es repostería, entonces no es exacto, Claro. Es olla donde uno se puede experimentar mucho más. En la primera parte del libro explicamos como los conceptos más teóricos, por qué, por ejemplo, las cocciones lentas, cómo es un estofado, cómo es un braseado, cómo es un guisado. Entonces después en la receta te permite jugar mucho más y saber por qué estás haciendo algo y poder sustituirlo. Por ejemplo, cambio lentejas por porotos. Claro, te permite jugar, o sea, le dan elementos Claro, al no es algo lector para que cerrado, puedan jugar sí. en la elaboración. Confieso que tengo conservas también, que fue un trabajo estupendo. Tercera edición. Que ustedes Y esta hicieron. segunda. Tercera edición de conservas. Sí, y sale la segunda de imprenta esta semana. Es un trabajo estupendo que hicieron. Y al igual que conservas, en la ojeada que logré darle, tienen también hasta una mirada antropológica. Sí, O sea, que está muy bueno también poder entender, ¿no? el origen de todo. Sí, es lo que más nos gusta a nosotros, claro. Esa mirada. Porque nosotros siempre repetimos que no somos técnicos gastronómicos, no somos chefs de... Claro, para que la gente... No es un libro de recetas. Claro, nuestro acercamiento siempre es mucho más lateral, más cultural y antropológico. Es buenísimo. La historia, por qué tal cosa, por qué se consume tal cosa. En Uruguay, por ejemplo, cómo nace la buceca. Claro. ¿Qué es lo que te abre el apetito? Se sorprendieron en la investigación de ollas, es decir, por preconceptos o ideas que tenían de algún tipo de origen de comida que cuando empezaron a investigar dijeron, opa. Sí, siempre investigando uno como derriba prejuicios, y el mayor que siempre lo contamos es el arroz con leche, que creíamos que era del Río de la Plata o de España por lo menos. ¿Y entonces? Resultó persa, de la antigua Persia. El arroz con leche viene de Bueno, Persia. capaz que fue a España y de España vino. Sí, por eso ese fue el Con las recorrido invasiones. que explicamos. Este abordaje cultural de este atlas recetario que así es presentado, tiene una propuesta fotográfica increíble. Sí. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Sí, esto también es todo casero, desde la investigación, el texto, las recetas. Las recetas son rastreadas y también simplificadas muchas. Y la cocina y las fotos son nuestras. Todo lo hicimos en la gran producción de ollas en el verano y nos pasamos comiendo ollas durante el verano. Bueno, 30 grados. Acabas de decir algo que me parece importante. Porque lo hablábamos fuera de cámara, tenemos la idea y el concepto de que ponemos una olla y elaboramos una comida de olla en la cocina y arriba del fuego en invierno. Pero hay lugares en el mundo que están totalmente desestacionalizados. Hacen comida de olla en todo momento. Claro, es una cocina la mayoría de las recetas son muy calóricas, mucha proteína, para sobrevivir el invierno, los inviernos más crudos del mundo. Pero también se puede consumir el resto del año. Por ejemplo, pasa en Brasil, en México, en Medio Oriente, que comen porotos en el desayuno igual, en pleno verano, y es como también un poco seguir derribando prejuicios, que la olla, puede haber ollas recontra poderosas para el invierno, para el frío, pero también hay ollas para todo el año, caldos más transparentes. Claro. Sopa de yogur, por ejemplo, estoy viendo. Claro, esas bien frescas, tienen menta. Y estaba mirando en la ojeada preliminar que no cualquier olla, o dependiendo del tipo de olla que se utilice,
es lo que vas a terminar obteniendo. Sí, también en la primera parte, el libro está como principalmente dividido en dos partes, una más técnica y teórica y la otra de recetas. En la primera explicamos también los distintos tipos de olla y los usos que se le da. Por ejemplo, la olla de hierro, ¿para qué? Para cocciones lentas, mucho más tiempo, demora más en enfriarse. Olla de barro, ollas las más simples de aluminio, de teflón. Todo eso porque te da de resultados distintos. No es como una batería de cocina que te sirve todo para el mismo, no. Esto es Eso es muy bien interesantísimo. Una de las cosas que estaba mirando. Además, viene con, 70 recetas, además de todo lo que decíamos recién, 70 recetas con las posibilidades arriba de la mesa para que la gente crea. Variadas, claro. Para que pueda crear. Para inspirarte, no tenés carne de cerdo, usás otra carne, sos vegetariano, usás proteína de soja. O sea, hay posibilidades infinitas y es para inspirarse, para abrir el apetito por la comida de olla y revalorizarla. Claro, porque también algunos de estos ingredientes son más difíciles de conseguir, ¿no? Sí, en nuestro país, proponemos el mole mexicano. sustitutos, pero ahora de la mano de los inmigrantes hay muchos ingredientes. ¿Cuántos invitados han participado de este libro? Tenemos 3 invitadas, igual que en conservas teníamos 4, ahora tenemos 3. Aparna Soni de la India, que hace un curry de cordero. Soraya Herrera, que es mexicana, que hace un mole, que es como el tradicional y mítico mole, que lleva muchos ingredientes y es tortuoso, tiempo, ¿no? Sí, pero es bien típico, lo hacían los monjes en los conventos. Y después tenemos a Laurence Lamar, que hace una carne estofada en vino, que es famosa de Francia también. ¿Ha sido difícil hacer ese rastreo, encontrar a las personas? Y porque siempre te queda como algo afuera, alguna olla que después... Ahí va, ¿qué les quedó afuera de este 70 recetas, no? Hay ollas de todos los tipos, colores. Y lo que nos quedó un poco en deuda, igual pusimos recetas, es de Oceanía, que como que lo que podemos conocer de Oceanía es mucho menor que el resto del mundo. Como Es que más nos llega muy remoto, poco, ¿no? Claro. Sí, Entonces no sabemos. Pero igual yo vi algo de Papúa Nueva Guinea. Sí, hay O sea, recetas. Esto se usa mucho, llegaron hasta productos de mar Papúa con Nueva coco. Guinea a incluir recetas. Y es parecido, son recetas muy parecidas a lo que pasa en el norte de Brasil, que son productos de mar con coco y vainilla, ingredientes que uno pensaría que son dulces y ellos ponen el mar con Claro. Ahí con está. eso. Le quería preguntar eso, si pudieran encontrar hilos conductores, ¿no? De ingredientes, de tipo de cocción, ¿cuáles serían? Y, por ejemplo, que en América siempre hubo materia prima muy buena, entonces las ollas son como cocciones más rápidas. Hay menos también cultura de olla, por ejemplo, en Uruguay, que la carne se ponía a la parrilla porque era muy buena la carne. En cambio, en Europa, con la edad, sufrió 10 siglos de edad media, las guerras, todo, la hambruna, tuvieron que hacer mano a otros ingredientes, raíces, repollos, carnes de segunda, de tercera, huesos. Entonces ahí sí la olla cobra como un protagonismo mayor, cocciones más lentas, sacarle como el mejor jugo a los ingredientes. Después en Asia son caldos más vaporosos, más transparentes. El ramen, todos son de ahí, de Asia, de Extremo Oriente. Claro. De las elaboraciones y de las preparaciones que típicamente o tradicionalmente hacemos en Uruguay, que son las más genéricas, las más populares, digamos, tienen línea directa con España, supongo, ¿no? Sí. O por lo menos con tradiciones europeas, ¿no? Sí, el Uruguay nos pasó también, eso es algo que investigamos, que tiene mucho más conexión con España que con el resto de América. En América se usa mucho el maíz, por ejemplo en Argentina se hace humita, se hace carbonada, claro, el locro, todo con maíz, y acá se usa más como en puchero el maíz entero cortado, pero no se hacen preparaciones elaboradas. En cambio se hacen lentejas con chorizo muy parecidas a las de España. Claro, el eso puchero también. Tiene mucho que ver, obviamente, por la inmigración que Claro, y no tuvimos a tenemos principios como de una siglo. gran masa de indígena porque fue eliminada. ¿Ha quedado algo de eso? ¿De esa cultura, por ejemplo? No, eso Nada. No tenemos tanto conocimiento sobre eso, pero rastreamos esas 3 ollas uruguayas que son la buceca, el puchero y las lentejas. ¿Cuál es la más tradicional? La buceca, creo. ¿La buceca? Sí. Y después en el interior también se hace algo que es la olla podrida, pero esa también creíamos que era uruguaya y resultó ser española, que la nombran en el Quijote. Como que está bueno todo el hilo de investigación que llegamos. La olla podrida se encuentra mucho en el interior del país, Sí, ¿no? que es con todos los Es muy ingredientes común. de estación, con los cortes de carne, también orejas, manitos de cerdo.
se usa todo y también es muy calórica, muy poderosa porque usás mucho colágeno que después Claro. queda disuelto en el caldo. Queda disuelto en el caldo, que es muy bueno. una Para caloría la piel ahora, impresionante. que te viene el colágeno, sí. Una buena justificación para comerte. Para comer olla. Nos decías que le sorprendió el origen del arroz con leche. ¿Qué otro ingrediente o origen le sorprendió de lo que presentan aquí? No Ese tiene por qué ser como de el más esta clásico, zona. como que ese, pero después está lo diferente que se cocina las ollas. Hay ollas más rápidas, eso en Asia, en Japón, en China. Las ollas son como mucho más caldos. Muchos se preparan en un bowl, se ponen los ingredientes y después se vuelca el caldo caliente y se termina de cocinar como en la mesa. En cambio, en Europa son mucho más lentas, más como tortuoso, digamos, las ollas. Por esto que grandes nos contabas cocciones, de burbujeantes. sacarle, digamos, Provecho a los el mejor ingredientes. provecho a los ingredientes. Hasta para cacerolear la Sí, olla, bueno, ¿no? O estaba viendo. Contemplamos todas las dimensiones de la olla, dimensiones mitológicas, dimensiones La sociales. caceroleada como forma de protesta utilizando La la olla olla. popular también. La olla Fue como popular. medio premonitorio, un poco, desgraciadamente premonitorio de lo que iba a pasar después. Claro. ¿Y de lo mitológico? Y mitológico todo, siempre hay en la cultura popular se asocia con las brujas, con las pócimas. Los calderos y las claro, pociones, ¿no? Y que cura, la olla cura. Un plato de caldo de pollo te cura hasta de la gripe, se dice. Es como, todas esas dimensiones están contempladas como en el... Tenemos que cerrar porque no tenemos mucho más tiempo, pero quiero a ver si podemos Pero resumir. quiero hacer acá el pedido del Día de la Madre. Si podemos resumir me desvirtuó. Perdón. Quiero si podemos resumir qué ollas para qué tipo de elaboración, para que la gente lo pueda tener como guía. Y las ollas, yo soy muy fanático de las ollas de hierro, entonces voy a militar por las ollas de hierro. Porque te sirven para hacer estofados y vos después empezás en la hornalla y lo bajás al horno y lo dejás 3-4 horas. Y la carne se deshace, las verduras se disuelven en el caldo. Queda De mucho más elaboración rico. lenta. De Hay que elaboración tener lenta, tiempo para eso, Es el ¿no? tiempo, hay que recuperar el tiempo perdido. Y las ollas en la mejor forma. Claro, además hay un tema que muchas veces se genera la elaboración de determinado tipo de alimentos en determinado tipo de recipiente que vos lo haces, lo apagás, pero con la temperatura se sigue claro. cocinando. Y además la comida de olla tiene eso que al otro día tiene Muy mucho rica. más rico, sí. Entonces no se desperdicia, es redonda la olla. Muy bien, ya está pronto, ¿no? ¿Está disponible? La segunda edición, sí, ya hicimos una preventa por la pandemia y nos fue tan bien que la segunda sale de imprenta esta semana. O sea que esta semana ya está La disponible. segunda, y están todas en las librería. librerías y te lo envían también para no moverte de tu casa. Muy interesante. Mauricio, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Quiero decirte que ya estoy con el de conservas arrancando el chucrut esta semana. También para la época del año, muy bien. Que viene bien. Lo que me diste un buen pique con el tema del frío se tiene que fermentar unos días más. Más tiempo, claro, porque hay como una relación de tiempo y temperatura. Y todos los días desgasificar, ¿no? Sí, sí, porque te puede explotar el frasco. Muy bien. Muy bien. Piques con Mauricio. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Un placer recibirlos como siempre. Cerramos la entrevista.